Damos inicio directamente a la presentación de novedades de la versión de abril de este año 2022 de REX+, nuestra solución de recursos humanos. ¿Por dónde vamos a partir? Claramente vamos a partir por las configuraciones y en los elementos del sistema nos vamos a detener en las instituciones. ¿Qué ocurre en este menú? ¿Qué vamos a ir a buscar? ¿Qué vamos a ir a trabajar, a leer ahí? Ahí dice que en las instituciones existe un nuevo diseño. Como pueden ver, claramente está muy bonito este nuevo diseño y además está la opción de poner una imagen o logo de esta institución. Si se dan cuenta bien, la institución no hace referencia a una FP o hace referencia a una ISAPRE, sino que en realidad a una institución de educación. ¿Sí? Por ahí viene una sorpresa más adelante, pero aquí ya tenemos entonces también instituciones de educación incorporadas y ahí vemos el logo. Los datos de las nuevas instituciones, ¿cierto? O de las instituciones, ahí está como siempre el ID, ¿cierto? El root de la institución, el nombre, el valor en el caso de, ¿cierto? Y datos adicionales que podemos incluir también equivalencias para Previred, ¿ya? Pueden verlo también en su sistema, ya está actualizado toda esta información. Así es que ya tenemos a partir de esta versión este nuevo diseño donde podemos ir incorporando estos logos, ¿ya? Vamos a seguir avanzando y nos quedamos un poquito ahí en los elementos del sistema, en la misma configuración. Nos vamos a mover un poco a las plantillas. ¿Qué tienen las plantillas? En las plantillas tenemos la visualización ahora de la fórmula. Si bien antes teníamos la indicación, ¿cierto?, cuál era su origen, ahora vamos a poder ver si existe o no existe fórmula, ahí justamente donde está marcadito en el ojo activo, ¿cierto? Y por lo tanto ya vamos a poder ver directamente, no necesitamos ir allá a la función a encontrar la fórmula de esta que se aplica, ¿cierto?, en este concepto, ¿sí? Entonces ya tenemos la información un poquito más conjunta y podemos visualizarlo a ver si está correcto o no está correcto. Cuando presionamos el ojito, encontramos una ventanita, ¿cierto?, que nos aparece esta fórmula del concepto y ahí nos dice cómo está creada y por lo tanto podemos hacer la revisión si estamos ok o no, ¿ya? Entonces, esa es la fórmula que se va a utilizar, lógicamente, para el cálculo de nuestro concepto. ¿Estamos listos? ¿Lo habían visto? Seguimos avanzando. Nos quedamos en el mismo menú de configuración y ahora nos trasladamos un poco, nos movemos a la administración porque nos vamos a quedar un poquito en las empresas. ¿Qué hay en las empresas? En las empresas ahora, dentro de nuestra pestaña de FUN, que siempre ha estado, ¿cierto? Tenemos ahora notificaciones desde Previred, ¿ya? A partir de esta versión es posible entonces recibir las notificaciones del FUN, que es el formulario único de notificación, emitidos directamente por Previred y asociados o asignados o directamente llegan a REX+. La habilitación de esta nueva funcionalidad debe realizarse en la pestaña FUN, entonces, de cada empresa. Obviamente, ¿cierto? Ahí tenemos la primera empresa y cada empresa tiene datos distintos, por lo tanto, ahí es donde tenemos que hacerlo. ¿Cómo se activa? Vamos a ver que vamos a encontrar justamente este bloque moradito, ¿cierto?, que dice Previred, y ahí vamos a pinchar que dice solicitar habilitación, ¿cierto? Nos queda un mensaje en que la habilitación queda solicitada, ¿sí? Una vez que se haya hecho esa marca, ¿cierto? Una vez que está solicitada y ya Previred ha reaccionado en cuanto a nuestra solicitud, claramente nos queda habilitado. Entonces, por lo tanto, ya podemos ir a mirar la pantalla de los FUNES, ¿cierto? ¿Ya? Una vez habilitado, ya podemos ir al portal de Previred, donde aquí es donde vamos a entrar a la opción de notificación de FUNES de ISAPRE, y en este caso, aquí es donde vamos a aceptar o rechazar, ¿cierto?, de manera que la información sea enviada a REX. Una vez que hacemos el trámite de la aceptación o rechazo de esta información, vamos a la opción de software, en el botoncito elegimos Manager, ¿cierto? Elegimos Manager y luego presionamos el enviar FUNES. ¿Qué estamos haciendo? Primero hicimos la aceptación o rechazo de lo que había ahí que como notificación, ¿cierto? Luego, aquí estamos definiendo que nos mande, ¿cierto?, hacia REX. Tenemos la opción ahí de Manager que envía los FUNES, ¿sí? Por lo tanto,
Cuando llegue a REX, vamos a poder verlo en esta notificación, ¿cierto? Nos vamos a las novedades, actualizaciones y vamos a poder ver esa información en conjunto. ¿Cuántos datos hay pendientes? ¿Cuántos están aceptados? ¿Cuántos están rechazados? En total, ¿cuánta información hay? Recuerden que aquí en esta vista podemos, lógicamente, ver filtrado también. ¿Ya? Entonces, todo ese proceso de aceptación o rechazo, obviamente en el portal de Previred, pero la información va a llegar como tipo notificación, ¿cierto? Y aquí la podemos ver en esta ventana en las novedades y en las actualizaciones. Ahí dice notificación electrónica FUN y aquí encontramos este informe. Toda la información que quede aquí, todo lo que se visualice aquí, que ya hayamos procesado en el portal de Previred, obviamente se va a actualizar en la ficha de los colaboradores, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esa actualización automática, ¿cierto? Va a quedar reflejada en el perfil cuando, por ejemplo, indique un cambio de valor en la cotización. ¿Se fijan? De esa forma trabajamos en conjunto, rapiditos, solamente con algunos clics, en el fondo diciendo, perfecto, acepto. ¿Listo? ¿Se entendió? Seguimos avanzando. Nos vamos a quedar, ya que habíamos un poco visto el perfil, nos vamos a quedar en la carpeta del colaborador y en este caso vamos a entrar solamente a la selección. ¿Qué hay en la selección? En la selección ahora, en los puntitos, cuando elegimos a nuestro colaborador, en los puntitos que están en las opciones, se agrega una nueva opción. Descarga ficha, indica. Recuerden que podemos descargar el listado. Sí, eso es el Excel, ¿cierto? Y descargamos el listado de nuestros colaboradores. Pero esta vez podemos descargar la ficha con formato ficha, así bonito, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, vamos a ver que la información que tiene la ficha, así bien guapa como esta, ¿cierto? Va a tener la información personal, la información previsional, la información de pago, la información de contacto, los datos del contrato, los datos de contrato activo, ¿cierto? Y los datitos principales del nombre completo, el cargo, el root de la persona, ¿sí? Entonces ya tenemos con formato de ficha los datos de nuestro colaborador que podemos ir descargando ahí en la opción de selección. ¿Listo? ¿Les gustó? Por si acaso, la foto no viene en todas las fichas, les digo al tiro. Esa foto es de esta ficha. Ya, avanzamos entonces. Avanzamos y nos quedamos en la carpeta del colaborador porque ahora viene una nueva funcionalidad y esta funcionalidad está en el menú de otros. Agregamos educación y certificados. ¿Se acuerdan que al principio teníamos en las instituciones que justamente se mostró una institución de educación que tenía su logo? Para acá viene entonces esta información, ¿sí? Esta información entonces la vamos a ver directamente en esta ventanita de educación de un colaborador en particular, ¿sí? Recuerden que la carpeta siempre es particular. Entramos y va a estar la información de educación, licencias y certificaciones e idiomas. Toda esa información ya podemos ir complementando de nuestros colaboradores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para complementar la información de educación, dice agregar estudio y ahí tenemos los datos que necesitamos para ese estudio, ¿cierto? Reconocemos la institución. Si la institución no está, la creamos, podemos cargarle el logo también, ¿sí? Allá en las instituciones. Ponemos el título, obviamente, que tiene nuestro colaborador y el tiempo que le requirió, ¿cierto? El mes de inicio, el año inicio, el mes de término y el año de término. Es decir, cuánto tiempo ahí se demoró en estudiar. Para agregar los certificados, lo mismo. Ponemos el nombre, ¿cierto? La institución. Luego podemos poner el mes y año de inicio y además podemos indicar la fecha de término o si el certificado no tiene fecha de caducidad. Hay muchos certificados que no tienen fecha, así que por lo tanto, de caducidad. Por lo tanto, ahí podemos marcar, no necesitamos fecha de término entonces. Eventualmente podríamos a lo mejor tener alguna credencial, una ID de credencial que identificar para esta certificación o la URL, también podemos completarla. Todos los datitos ahí que necesitamos para siempre tener lo más completo posible la información de nuestros colaboradores. Con respecto al idioma, podemos seleccionar el idioma y luego la graduación, ¿cierto? El nivel. Ahí está si marcamos hablado o escrito y en qué nivel, ¿cierto? Si es básico, intermedio o avanzado, ¿sí? De esta forma vamos complementando de mejor manera la ficha de nuestro colaborador. Esta información claramente tiene que tener un informe, ¿cierto? Y este informe lo vamos a encontrar, obvio, en la información y salida, otros reportes, educación y certificado.
Con los nombres nos vamos guiando y lo encontramos al tiro. Ya, el informe entonces nos va a decir el listado de todos nuestros colaboradores y aquí entonces vamos a tener la columna de estudios, certificados e idiomas. Y aquí nos va a marcar si tiene o no tiene en el fondo. E internamente nos va a ir diciendo la cantidad de registros que pueda tener para eso. Por ejemplo, si tiene más de un estudio, nos va a decir un 2 cuando vayamos directamente a mirar la información de ese colaborador, ¿cierto? Y así sucesivamente podemos ir revisando. Esta información también se podría exportar y ahí van a encontrar también los datos, o ceros, o unos, u otro número, ¿ya? Dependiendo de toda esa información. ¿Listo? ¿Qué les pareció? Nos cambiamos un poquito, nos movemos y nos vamos a las novedades. Este menú siempre trae cosas nuevas, ¿cierto? Ahora nos vamos a quedar un poco en la importación masiva. En la importación masiva, ¿qué ocurre? Recuerden que la importación masiva es donde tiene, ¿cierto?, varias alternativas. Ahora nos vamos al detalle de vacaciones, donde se agregan los tipos de movimiento o estos tipos de movimientos que faltaban por agregar, ¿cierto? Teníamos los consumos de días normales, progresivos, adicionales. Ahora también agregamos los tipos de agrega días adicionales fijos, agrega días adicionales no indemnizables fijos, uso de días adicionales no indemnizables y anula cálculo recurrente, así que ya tenemos la plantilla completa de los tipos de movimientos que podemos tener en nuestro importador masivo de detalle de vacaciones. Recuerden que este es el importador, aquí en las categorías, ¿cierto? Elegimos, ahí está, detalle de vacaciones, más o menos en el centro. Luego podemos, y es recomendable, estas dos marcas. Primero, recomendable descargar el archivo base, porque ahí tenemos el formato. De hecho, podemos seguir el ejemplo, ¿cierto? Y además, siempre es bueno entrar al centro de ayuda porque ahí nos dice para la tabla qué campo tiene que tener qué cosa, cuál es el formato, si hay que poner una S, una N, o hay que escribir sí o no, la fecha, qué fecha tiene, etcétera, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, es súper recomendable que se pueda hacer de esa forma, ¿ok? ¿Listo? Ahí está el importador y lógicamente es seguir las instrucciones. Formato CSV UTF-8 está ahí al guardar en el Excel, ¿cierto? Y por lo tanto ahí vamos siguiendo esas instrucciones y cargamos nuestro detalle de vacaciones. Nos vamos a mantener en esta opción de la importación masiva. Hay otra sorpresa dentro del mismo menú. Ahora tenemos entonces la posibilidad de la importación masiva de los flujos de firma. Para aquellos que estaban un poco acototados haciendo 20 flujos, 30 flujos, ahora pueden hacer la importación masiva. Los que han tenido la clase de portal unos días atrás o hoy día mismo, hace un ratito, ahora tienen la posibilidad de que todas esas sedes que quedaron pendientes, tarea para la oficina de realizar los flujos, ahora pueden hacerlo con este importador. Vamos entonces a la importación masiva, elegimos allá abajito está flujo de firmas y por lo tanto podemos descargar el archivo base, seguimos ese formato, lo complementamos con los datos correspondientes de la sede, del apoderado, del documento, ¿cierto? Del revisor, etcétera. Y como siempre, vamos al centro de ayuda para guiarnos, para que nos dé las instrucciones de cómo complementar, qué significa cada una de las columnas que tiene ese formato y cómo complementarla, ¿cierto? Donde me dice documento, irá el nombre del documento o irá el código del documento. Por lo general es el código, ¿cierto? ¿Dónde lo encuentro? Recuerden que los documentos está ya en las configuraciones documentos, tipo de documento. Ahí de ahí pueden sacar el código. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, por lo tanto, vamos siguiendo esas instrucciones. Este es el formato. Son hartas las columnas, de la A hasta la AB, ¿cierto? Y primero tenemos la información de la sede, código de la sede. Documento, código del documento. ¿Quién aprueba? Si hay aprobador o no en el fondo, ¿cierto? Ahí en el centro de ayuda nos dirá qué es lo que hay que poner ahí realmente, ¿sí? El aprobador, ahí podemos poner entonces alguna identificación, el root seguramente. Se revisa, sí o no. Se fijan que hay una S mayúscula, una N mayúscula. Toda esa definición la tenemos allá en el centro de ayuda. ¿Quién revisa? Mínimo de revisores. Los revisores, si se fijan ahí, hay dos root y están los dos separados por una coma. ¿Se fijan? Porque hay dos personas identificadas. ¿Notifica la revisión sí o no? ¿Cierto? Ahí vamos definiendo la firma, etcétera, el apoderado más abajo, ¿cierto? A continuación. ¿Quién firma primero? ¿Es el empleado, el apoderado? ¿Quién firma? ¿Quién firma? A ver.
Tenemos apoderado. ¿Quién es el apoderado? Y hay que identificarlo. Ahí está el root del apoderado, ¿cierto? ¿Permite anular, sí o no? Y toda la información, la misma que vamos completando, si se dan cuenta, los mismos campos están aquí en el archivo. ¿Ya? Recomendación entonces, descarguen el archivo para que tengan este formato y vean en la ayuda cada uno de los campos, cómo hay que complementarlos, desde dónde saco la información. Si tengo que poner, por ejemplo, dice primer firmante, la E. Pongo la E siempre, porque la E es el empleado. ¿Será así? El segundo firmante es A. A es el apoderado. ¿Y quién es el apoderado? Y así sucesivamente tienen que ir definiendo qué es lo que va a ir en esa columna. ¿Ya? ¿Ok? ¿Listo? ¿Les gustó? Yo creo que a algunos más que les va a gustar. Listo, seguimos avanzando y nos vamos a cambiar de menú. Ahora nos vamos a ir a las tareas, pero nos vamos a quedar en los documentos masivos, ¿ya? En estos documentos masivos, ¿qué se puede hacer ahora? Ya, en versiones anteriores pudimos ver la emisión masiva que siempre va avanzando. Pudimos ver también que ahora estaba la descarga masiva, es decir, podíamos pedir una serie de documentos de nuestros colaboradores y ahora masivamente se puede hacer una eliminación de documentos. ¿Cuáles documentos? Exclusivamente los documentos externos, es decir, los que hayan sido digitalizados y cargados desde el computador, ¿cierto? No emitidos directamente, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Entonces, a partir de esta versión, ahora ya se puede eliminar masivamente algunos documentos que a lo mejor podrían haber quedado mal cargados, ¿cierto? Así es que ahí podemos hacer la corrección. ¿Cómo hacemos este paso? Entramos a esa pestaña de descarga y eliminación y lo primero que hacemos es el paso 1, filtra y busca. ¿Qué vamos a filtrar y qué vamos a buscar? Obviamente las personas que están involucradas. ¿Son de una empresa? ¿Son de todas las empresas? ¿Cuáles son los colaboradores que necesito corregir, ¿cierto? Para eliminarles sus datos, sus documentos. Perfecto. Una vez que ya tenemos la información general, pasamos al paso 2, donde nos dice cuáles son los colaboradores. Y aquí seleccionamos. Recuerden que ustedes pueden ir marcando uno a uno o simplemente le ponen seleccionar todos. También puede ser. ¿Ya? Pasamos entonces al paso 2, donde elegimos los colaboradores que hay que hacer esta corrección de eliminación de documentos. Pasamos al paso 3, donde seleccionamos el tipo de documento. Y aquí es donde el tipo de documento, ¿cierto? Podemos decir todos los tipos de documento, como también podemos seleccionar cuál es el tipo de documento. Si elegimos algún tipo de documento, claramente tenemos que seleccionar o podemos seleccionar el modelo de documento. De ahí entonces vamos acotando esta búsqueda para que no nos salga tanta información. Podríamos estar buscando a lo mejor 10 documentos, pero si no hacemos bien el filtro nos vamos a encontrar con 200 documentos. Para encontrar entre los 200 cuál es el que hay que eliminar, ¿cierto? Entonces mejor vamos acotando correctamente, ¿cierto? Bueno, podemos ir eligiendo, por ejemplo, podemos poner un rango de fecha, además de la elección del tipo de documento, ¿sí? Y por lo tanto nos va a aparecer una serie de documentos como posibles, ¿verdad? Los marcamos, lo identificamos. En este caso podemos indicar inclusive en el filtro si están firmados o no. Puede ser. Ya. Después, en el paso 4, una vez que estos documentos estaban aceptados, me voy a devolver uno, recuerden ahí presionar el agregar, obviamente para que pasen esos documentos seleccionados, pasen entonces a la siguiente pantalla, que es el paso 4 del resumen. Una vez que tenemos seleccionados a todos los colaboradores, ahí nos dice, ¿cierto? Que está Sebastián, está Waldo, está Valentina, Matías, Pedro, Carolina, etcétera, etcétera, etcétera. En cada uno, ¿cierto? Nos va a mostrar cuántos documentos hemos encontrado según esta selección y por lo tanto ahí vamos a poder determinar si corresponde o no. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, si miramos los datos de Sebastián, vamos a encontrar que tenemos un anexo de contrato y tenemos un certificado de antigüedad cargados previamente que hayan sido digitalizados. ¿Son los que quiero eliminar? Si es sí, lo dejo. Si es no, entonces lo elimino aquí de esta selección y así voy filtrando cuáles son los documentos que quiero eliminar. Una vez que ya tengo el listado listo según la cantidad de personas y los documentos, obviamente, entonces allá arribita al lado del descargar, tengo la opción de eliminar esos documentos. Claramente la eliminación, ¿cierto? Va a hacerlo efectivo en la medida que el documento haya estado digitalizado y no sea un documento interno. Entonces ahí también tenemos que buscar bien cuáles son los documentos que corresponden según fecha, por ejemplo, y según tipo.
según modelo, etcétera. ¿Ya? ¿Ok? Bien, hasta ahí la eliminación entonces. Se fueron esos documentos y ya quedó listo. Obviamente hay notificaciones de por medio de cuáles fueron eliminados y cuáles no, ¿cierto? Ya. Vamos entonces a nuestra nueva funcionalidad de estas novedades de abril que se denominan las fases. ¿Sí? Las fases. Ni siquiera está mencionado en qué menú lo vamos a encontrar. Fíjense bien de qué se trata estas fases. Las fases están relacionadas con el proceso, ojo, relacionadas con el proceso de cálculo, pero aquí entonces a partir de esta versión es posible hacer una separación, un ordenamiento de esta información. Podemos separar en fases, en tipos de fases, ¿cierto? En el fondo, las remuneraciones. Podemos determinar, ¿cierto? Las remuneraciones especiales separadas del comprobante de pago mensual natural, ¿cierto? Podemos obtener un mayor detalle de los descuentos legales, del valor líquido. Entonces, toda esta información va a estar separada en la fase normal, por ejemplo, de remuneraciones. Esta es la liquidación de prueba y podemos verlo así que están las dos pestañas indicándonos qué cosa corresponde a qué. ¿Ok? Obviamente hay una configuración previa a esto. Este es el resultado. Esto es para que se tienten. Estoy pasando el dulce. Ya. En una liquidación entonces de prueba de un colaborador, podemos tener en la fase mensual todos aquellos conceptos que están determinados como normales, comillas, normales. El sueldo base, la gratificación, la FP calculada, la salud calculada, el impuesto, la mutual, los aportes, etcétera. ¿Cierto? ¿Sí? Y en nuestro formato de liquidación de sueldo tenemos esta parte de sueldo, ¿verdad? Y ahí tenemos justamente el sueldo base, la gratificación, cotizaciones, etcétera. Perfecto. Pero también teníamos una segunda pestaña donde, por ejemplo, se denomina, en este caso del ejemplo, es la fase del bono anual reliquidado. Por ejemplo, pongámonos en ese caso particular. Aquí es donde vamos a tener los conceptos de ese tipo, ¿cierto? Donde vamos a tener, por ejemplo, algún bono, vamos a tener la AFP, la salud, la cesantía, el impuesto, la mutual, todo correspondiente al cálculo, ¿cierto?, de la reliquidación de meses anteriores. Si se fijan, estamos relacionando entonces ese bono justamente a la reliquidación, ¿sí? Y eso entonces tenemos separado. Aquí separamos agua y por lo tanto podemos ver más claramente qué significa las remuneraciones normales versus este tipo de procesos particulares o especiales. En la liquidación también vamos a tener una segunda página, ¿sí? No es que esto salga sin más, sino que son dos páginas entonces. Una para la liquidación natural, normal, ¿cierto? Y la segunda para el bono anual de reliquidación, como es este ejemplo, donde tenemos el bono y además tenemos los cálculos de la FP, la salud, la cesantía y el impuesto de reliquidación en meses anteriores, que son los conceptos que corresponden justamente a ese tipo de bono. De esta forma podemos hacer la separación, ¿cierto? Entonces, recuerden, y aquí para que lo anoten, este proceso de fases tienen que solicitarlo a soporte, que les activen esta funcionalidad si es que lógicamente la van a utilizar. Es muy útil especialmente para los que utilizan la reliquidación de impuestos, como pueden ver en este ejemplo particular. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, de esta forma van a poder ustedes trabajarlo. Para mayor información de cómo se configura una vez que lo hayan solicitado a activar, ¿cierto? Recuerden que está la nota técnica en el centro de ayuda y además en el dashboard de su propia conexión de Rex+, ¿sí? De esta forma llegamos al final de nuestra presentación. Eran poquitos los puntos, pero bastante buenos y bastante útiles todos.